Bueno, veamos perímetro de un cuadrilátero. El perímetro de un cuadrilátero de cualquier polígono es la suma de los lados de ese polígono, en este caso el cuadrilátero. Entonces, si yo quiero conocer el perímetro de este cuadrilátero, lo que hago es sumar la longitud de los lados. 22 centímetros más 15 centímetros más 25 centímetros más 20 centímetros. Entonces tengo 15, 25, 40 y 20, 60 y 22, 82 centímetros es el perímetro de este polígono. De este cuadrilátero. Si el cuadrilátero fuera regular, si fuera el cuadrado o cualquier polígono regular, el perímetro se obtiene multiplicando la cantidad de lados, en este caso 4, que es un cuadrilátero, por la longitud de un lado. Si cada lado mide 20 centímetros, serán 4 por 20 centímetros, 80 centímetros el perímetro de este cuadrado. Pero esto es válido para un cuadrilátero y para cualquier polígono. El perímetro siempre es la suma de los lados. Y si el polígono es regular, es el producto del número de lados por la longitud del lado. Para calcular área, vamos a ver distintas formas. Para calcular el área de los cuadriláteros tienen distintas formas. Para calcular el área de cualquier trapecio, el área es igual a base mayor más base menor, las dos bases, la base menor, base mayor, la suma de esas bases, por la. Para calcular el área de los cuadriláteros tenemos distintas fórmulas. En el caso de trapecio, cualquier trapecio, para calcular el área, la fórmula es base mayor más base menor, es decir, la longitud de las dos bases, por la altura, que es este segmento perpendicular entre las dos bases. Todo eso dividido 2. En el caso del paralelogramo y del rectángulo, las fórmulas son las mismas. Base por altura. Base por la altura. Nada más que en el rectángulo la altura coincide con la longitud de un par de lados. En el caso del rombo o del romboide, esta es la diagonal mayor, esta es la diagonal menor, la fórmula de área es diagonal por diagonal, es decir, diagonal mayor por diagonal menor sobre 2. Y en el caso del cuadrado, la fórmula también sería base por altura, pero como base y altura miden lo mismo, y eso es igual a la longitud del lado, la fórmula es lado al cuadrado, que es lo mismo que multiplicar base por altura. Bueno, con esta fórmula vamos a resolver algunos problemas de área. Con las fórmulas que vimos vamos a hacer problemas de este tipo. Queremos calcular la superficie sombreada, es decir, todo lo de este trapecio que está sombreado. Para eso tenemos que calcular la superficie de todo el trapecio y restarle estas tres partes que están sin sombra. La superficie del trapecio es, el área del trapecio es base más base por altura sobre 2. Es decir, veamos acá, esta base 30, 50, 60, 74, 104 centímetros, más esta base 20, 30, 44, sobre 2, por la altura que es 20 y 20, 40 centímetros. Entonces esto es 148 centímetros por 40 centímetros sobre 2. Simplifico y esto me queda 2.960 centímetros cuadrados, porque centímetro por centímetro, centímetros cuadrados. Entonces el área de todo el trapecio es 2.960 centímetros cuadrados. Vamos a calcular el área de los tres cuadriláteros que tengo acá. Tengo un rombo. La fórmula del rombo era diagonal por diagonal sobre 2. La diagonal mayor mide 40 centímetros. Para el rombo. 40 centímetros. Por la diagonal menor, 20 centímetros. Todo esto sobre 2. Simplifico y me quedan 400 centímetros cuadrados. Nuevamente, centímetro por centímetro, centímetro cuadrado.
Este rectángulo era base por altura. La base, 10 centímetros. La altura, 40, ya lo vimos. Esto es 400 centímetros cuadrados. Y el rectángulo más chico, la base, 14. La altura, 20. Esto es 280 centímetros. Entonces estas tres superficies son de las partes que están sin sombrear. Sumo 400 más 400, 800 más 280, 1080 centímetros cuadrados. Esos 1080, que es la parte que está sin sombrear, se lo voy a restar a la superficie del trapecio grande. 0, 16 menos 8, 8, 8 menos 0, 8. 1880 centímetros cuadrados es lo que está sombreado. Es decir, a toda la superficie le resté la parte sin sombra. Bueno, así este tipo de problema aplicando la forma. También vamos a resolver el problema de este tipo. Dice, encuentra el número de baldosas rectangulares de 10 centímetros por 5 centímetros que se necesitan para enlosar la superficie, una superficie de 4 metros de largo por 3 metros de ancho. Es decir, tenemos que saber cuántas baldosas necesitamos. Tenemos que calcular, pero tenemos las baldosas en centímetros y las superficies en metros. Así que vamos a pasar las superficies a centímetros. 4 metros son 400 centímetros. Y 3 metros, 300 centímetros. Calculamos la superficie que tiene, la superficie que tenemos que enlosar. Sería un rectángulo. 400 centímetros por 300 centímetros. Esto es 120.000 centímetros cuadrados. Esa es la superficie que tenemos que enlosar. Y cada cerámico tiene, también es un rectángulo, pero tiene 5 centímetros por 10 centímetros. Es decir, que tiene 50 centímetros cuadrados cada uno. Para saber cuánto necesitamos, tenemos que dividir la superficie que tenemos que enlosar por lo que mide cada baldosa. Si 120.000, perdón, dividido 50, puedo simplificar un 0, es decir, por 10, y comienzo. 12 dividido 5, 2. Quedan 2, bajo el 0, 20 dividido 5, 4, bajo otro 0 y otro 0. 2.400 baldosas de 5 centímetros por 10 centímetros necesito para enlosar esa superficie. Bueno, eso es todo. Tienen trabajo en las guías.